Cuando se piensa en Jerusalén, la imagen que suele venir a la mente es la de una ciudad cargada de historia y espiritualidad, punto de encuentro de tres de las principales religiones del mundo. Sin embargo, esta antigua metrópoli guarda sorpresas que van mucho más allá de sus lugares santos y sus murallas de piedra. ¿Sabía que Jerusalén también tiene un estadio de fútbol americano? ¿O que en invierno puede cubrirse de una capa de nieve? ¿Y qué hay del síndrome de Jerusalén, un trastorno psicológico que afecta a algunos visitantes? En nuestro recorrido por 21 curiosidades de esta fascinante ciudad, exploraremos estos y otros aspectos inesperados, como el cementerio más caro del mundo, olivos milenarios o el papel de Jerusalén como centro de innovación tecnológica. Prepárese para dejarse sorprender por una ciudad llena de contrastes e historias fascinantes. Número 1. Ubicación. Jerusalén está situada en los montes de Judea, en el centro sur de Israel, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, la ciudad se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, lo que la ha convertido en una encrucijada cultural y comercial durante siglos. Su situación estratégica también la convierte en un centro político y religioso crucial. Jerusalén ocupa una superficie aproximada de 125 kilómetros cuadrados y está dividida en Jerusalén Este y Oeste, reflejo de su compleja y polifacética historia. La ciudad está rodeada de valles y colinas, como el famoso Monte de los Olivos, que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad antigua. Además, la diversidad de su paisaje incluye una combinación de densas zonas urbanas y espacios verdes, lo que contribuye a una experiencia única tanto para residentes como para visitantes. La capital de Israel es un verdadero mosaico de culturas, religiones e historias, todo ello en un entorno geográfico fascinante. Número 2. La ciudad más disputada del mundo. Jerusalén es una ciudad marcada por una tumultuosa historia de destrucción y conquista. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido destruida 2 veces, asediada 23 veces, atacada en 52 ocasiones y cambiado de mando 44 veces. Cada uno de estos acontecimientos dejó una profunda huella en la ciudad, moldeando su paisaje cultural y arquitectónico. La destrucción más notoria se produjo en el año 586 a.C., cuando los babilonios, dirigidos por Nabucodonosor II, conquistaron Jerusalén y destruyeron el primer templo. Esta tragedia marcó el comienzo del exilio babilónico para los judíos. Otra destrucción significativa tuvo lugar en el año 70 después de Cristo, durante la Primera Guerra Judeo-Romana, cuando el segundo templo fue destruido por los romanos bajo el mando de Tito. Este acontecimiento se considera uno de los momentos más trágicos de la historia judía y se recuerda anualmente durante Tisha B'Av, día de ayuno y luto. Además de estas destrucciones, Jerusalén fue escenario de varios asedios, entre ellos el famoso sitio de Jerusalén en 1999, durante la Primera Cruzada, cuando los cruzados tomaron la ciudad y establecieron el Reino de Jerusalén. La ciudad también fue ocupada por una serie de imperios, como el persa, el griego, el romano, el bizantino, el musulmán, el cruzado, el mameluco, el otomano y, más recientemente, el británico, antes de pasar a formar parte del Estado de Israel en 1948. Esta rica y compleja historia de conquistas y reconquistas ha contribuido a la diversidad cultural y religiosa de Jerusalén. La ciudad es un microcosmos de la historia de Oriente Próximo, donde cada piedra y cada rincón cuentan las historias de antiguas civilizaciones y conflictos. Hoy, Jerusalén sigue siendo un punto central de contención y un símbolo de esperanza y resistencia para muchos. Número 3. La ciudad más sagrada del mundo.
Jerusalén es única en el sentido de que es sagrada para tres de las principales religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, la ciudad es el emplazamiento del antiguo templo de Salomón, conocido como el primer templo, y del segundo templo, destruido por los romanos. El Muro de las Lamentaciones, vestigio del segundo templo, es hoy un lugar de oración y peregrinación para judíos de todo el mundo. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde Jesucristo vivió, predicó, murió y resucitó. La ciudad alberga lugares sagrados como la Iglesia del Santo Sepulcro, donde, según la tradición, Jesús fue crucificado y enterrado. Cada año, durante la Semana Santa, miles de peregrinos visitan estos lugares, recreando los últimos pasos de Jesús. Para los musulmanes, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado, después de la Meca y Medina. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca se encuentran en el monte del templo, conocido por los musulmanes como Al-Haram Ash-Sharif. Según la tradición islámica, fue desde aquí desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante la noche de la ascensión. Esta convergencia de fe y tradición hace de Jerusalén un foco de espiritualidad y, por desgracia, de conflicto. La coexistencia pacífica entre estos tres grupos religiosos es un reto constante, pero también una fuente de esperanza e inspiración para muchos, que ven en Jerusalén un símbolo de unidad y diversidad. Número 4. La Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja de Jerusalén es un lugar cargado de historia y diversidad cultural, reflejo del rico tapiz de pueblos y religiones que coexisten en ella. Dividida en 4 barrios distintos: judío, musulmán, cristiano y armenio, cada uno de estos sectores tiene su propia identidad y abundancia de lugares sagrados e históricos. El barrio judío es conocido por albergar el Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Este barrio es un centro de vida religiosa y cultural, con antiguas sinagogas, centros de estudio y una vibrante comunidad judía. El barrio musulmán es el mayor de los 4 e incluye el Haram al-Sharif, donde se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Este barrio es un centro de vida comercial y cultural, con bulliciosos mercados y estrechas calles llenas de tiendas y puestos de comida. El barrio cristiano alberga la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Esta zona es conocida por sus iglesias y monasterios, además de ser un destino de peregrinación para cristianos de todo el mundo. El barrio armenio, el más pequeño de los 4, es una comunidad cerrada con su propia catedral, el Patriarcado Armenio y diversas instituciones culturales. La presencia armenia en Jerusalén se remonta a más de 1500 años. Estos 4 barrios juntos crean una ciudad dentro de otra ciudad, donde coexisten diferentes culturas y religiones, a veces en armonía y otras en tensión, reflejando la complejidad y riqueza de la historia de Jerusalén. Número 5. Síndrome de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén es un fascinante y peculiar fenómeno psicológico que se da entre algunos visitantes de la ciudad. Esta afección, observada principalmente en turistas y peregrinos, se caracteriza por una serie de comportamientos obsesivos o delirantes que suelen manifestarse durante o después de una visita a Jerusalén. Las personas afectadas por este síndrome suelen desarrollar la creencia de que tienen una misión divina o de que son figuras bíblicas importantes, como profetas o el Mesías. Los síntomas pueden incluir alucinaciones, habla incoherente, cánticos religiosos e incluso la adopción de trajes tradicionales de la época bíblica. A pesar de parecer un episodio aislado, el síndrome de Jerusalén es reconocido por médicos y psicólogos como una enfermedad real, aunque poco frecuente.
se cree que la combinación de la intensa carga espiritual de la ciudad y las expectativas religiosas personales desencadenan estos episodios en individuos predispuestos. Aunque la mayoría de los casos son temporales y los síntomas desaparecen al cabo de unos días, en algunos casos más graves puede ser necesaria atención médica o psiquiátrica. El síndrome de Jerusalén es un recordatorio del profundo impacto que esta ciudad santa puede tener en quienes la visitan, especialmente en un contexto de intensa fe y devoción. Número 6. El cementerio más antiguo y caro del mundo. El Monte de los Olivos de Jerusalén es uno de los lugares de enterramiento más antiguos y venerados del mundo. Este cementerio es conocido no solo por su importancia religiosa, sino también por ser el más caro del planeta. Los precios de las tumbas pueden alcanzar cientos de miles de dólares, lo que refleja la gran demanda y el valor simbólico del lugar. Para muchos judíos, ser enterrado en el Monte de los Olivos se considera un honor supremo, ya que se cree que el Mesías iniciará la resurrección de los muertos desde esta colina, según las tradiciones judías. Además de su importancia religiosa, el cementerio es un auténtico museo al aire libre, que contiene las tumbas de figuras históricas y religiosas de gran importancia, desde profetas bíblicos hasta líderes modernos. La ubicación del cementerio también ofrece una impresionante vista panorámica de Jerusalén, incluida la cúpula de la roca y la ciudad vieja. A pesar de los elevados costes, la demanda de tumbas en el Monte de los Olivos sigue siendo alta, alimentada por la creencia en la santidad del lugar y su significado esotérico. El cementerio sigue siendo un punto donde confluyen fe, historia y tradición, lo que acentúa aún más la singularidad de Jerusalén. Número 7. La Piedra de Jerusalén. Una de las características más llamativas de Jerusalén es el uso obligatorio de la Piedra de Jerusalén en todos los edificios de la ciudad. Esta ley, establecida en 1918 durante el mandato británico, pretende preservar el aspecto único e histórico de la ciudad, unificando estéticamente sus estructuras con un color dorado claro que refleja la luz del sol. La Piedra de Jerusalén, un tipo de caliza local, se extrae de las montañas que rodean la ciudad y tiene un aspecto distintivo que se ha convertido en sinónimo de Jerusalén. Este requisito arquitectónico confiere a la ciudad una identidad visual única e inconfundible, que la hace fácilmente reconocible en fotos y películas. La norma de utilizar Piedra de Jerusalén se aplica tanto a las construcciones públicas como privadas, incluidos los edificios nuevos y las restauraciones de edificios antiguos. Así, no solo se preserva el patrimonio histórico de la ciudad, sino que se mantiene una armonía visual que rara vez se ve en otras metrópolis. Además de su belleza estética, la Piedra de Jerusalén tiene propiedades aislantes que ayudan a mantener frescos los edificios durante el caluroso verano de la región. Este detalle arquitectónico es más que una elección estilística. Es una tradición que mantiene viva la historia y el espíritu de Jerusalén. Número 8. El centro del poder. Jerusalén es la capital de Israel y también la sede del Parlamento israelí, conocido como la Knesset. Situado en el barrio de Givat Ram, el edificio de la Knesset es un importante símbolo de la democracia y el gobierno israelíes. Inaugurada en 1966, la Knesset es el centro legislativo de Israel, donde se aprueban las leyes que rigen el país. El edificio de la Knesset no es solo un centro de poder político, sino también un lugar de importancia simbólica e histórica. Fue diseñado con elementos arquitectónicos que reflejan el patrimonio cultural e histórico de Israel, incluidos murales y obras de arte que representan acontecimientos importantes de la historia judía.
El edificio también es conocido por sus jardines y por albergar la famosa menorá, un candelabro de 7 brazos que es un símbolo tradicional del judaísmo y del Estado de Israel. Además de su función política, la Knesset es un centro de visitas educativas y culturales que acoge a turistas y ciudadanos interesados en conocer mejor el funcionamiento del gobierno israelí. La presencia del Parlamento en Jerusalén refuerza el estatus de la ciudad como corazón político y espiritual de Israel, siendo un punto neurálgico para los debates y decisiones nacionales. Número 9. Mercado Mahane Yehuda. El mercado Mahane Yehuda, también conocido como Shuk, es uno de los lugares más vibrantes y emblemáticos de Jerusalén. Situado en el corazón de la ciudad, este mercado al aire libre es un verdadero punto de encuentro de culturas, sabores y sonidos. Inaugurado a finales del siglo XIX, con el paso de los años se ha convertido en un destino popular tanto para los habitantes como para los turistas. Durante el día, Mahane Yehuda es un bullicioso mercado donde los comerciantes venden una gran variedad de productos, como fruta fresca, verduras, especias, carne, pescado, dulces y productos de panadería. Es el lugar ideal para degustar la cocina local y encontrar ingredientes frescos. Además de alimentos, el mercado también ofrece ropa, utensilios domésticos y recuerdos. Por la noche, el mercado se convierte en uno de los lugares más animados de la vida nocturna de Jerusalén. Con numerosos bares, restaurantes y cafés, Mahane Yehuda atrae a un público diverso que viene a disfrutar de buena comida, bebidas y música en directo. Muchos de los restaurantes del mercado ofrecen platos que combinan tradiciones culinarias de distintas culturas, reflejando la diversidad de la población de Jerusalén. Además de ser un centro comercial y de ocio, el mercado de Mahane Yehuda es también un lugar de expresión cultural, con colorido arte callejero adornando las paredes y puertas de los establecimientos. El mercado es un microcosmos de la sociedad israelí, que representa la fusión de tradiciones antiguas y modernas en un espacio dinámico y acogedor. Número 10. Jardín de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es un lugar de profundo significado religioso e histórico en Jerusalén. Situado al pie del Monte de los Olivos, este jardín es venerado como el lugar donde Jesús rezó la noche antes de su crucifixión, un acontecimiento central en la narrativa cristiana. El nombre Getsemaní deriva de una palabra aramea que significa prensa de aceite, reflejo de la antigua presencia de olivos en la zona. En la actualidad, el huerto de Getsemaní sigue albergando olivos que se cree que tienen miles de años, posiblemente contemporáneos de Jesús. El sereno paisaje del jardín contrasta con el peso histórico y espiritual del lugar, convirtiéndolo en destino de peregrinación y reflexión para cristianos de todo el mundo. Muchos visitantes acuden a rezar, meditar y sentir la presencia histórica del lugar. Junto al jardín se encuentra la Iglesia de todas las naciones, también conocida como Iglesia de la Agonía, construida a principios del siglo XX. Esta iglesia es famosa por su altar, situado sobre una roca, que según la tradición, fue el lugar donde Jesús rezó y sudó sangre, debido a la agonía que sentía. El huerto de Getsemaní es, por tanto, un lugar de paz y contemplación, cargado de una profunda e intemporal herencia espiritual. Número 11. Zoo Bíblico. El Zoo Bíblico de Jerusalén, también conocido como Zoo Teach, es una de las atracciones más populares de la ciudad, especialmente entre familias y niños. Fundado en 1940, la misión del zoo es preservar y exhibir especies de animales mencionadas en la Biblia, así como promover la conservación de la fauna autóctona de Israel y Oriente Próximo. El zoo ocupa una zona amplia y bien cuidada,
con paisajes que imitan los hábitats naturales de los animales. Además de animales bíblicos como leones, osos y corzos, el zoo alberga una gran variedad de especies de todo el mundo. La colección de animales abarca desde grandes mamíferos hasta aves y reptiles exóticos. Una de las principales atracciones del zoo bíblico es el Arca de Noé, una estructura en forma de barco que sirve de centro educativo y de exposiciones. Allí, los visitantes pueden conocer la historia bíblica del arca y las especies animales que supuestamente albergaba. El zoo también participa activamente en programas de cría y conservación, con el objetivo de proteger especies en peligro de extinción. El Zoo Bíblico de Jerusalén es algo más que un zoo. Es un lugar donde confluyen la educación, la historia y la naturaleza, proporcionando una experiencia enriquecedora a visitantes de todas las edades. Número 12. Estadio de fútbol americano. Jerusalén es una ciudad de tradiciones ancestrales y culturas diversas, pero también es un lugar donde los deportes modernos están ganando terreno. Un ejemplo sorprendente es la presencia de un estadio de fútbol americano en la ciudad. El Kraft Family Stadium, situado en el barrio de Sanedria, es el centro del fútbol americano en Israel. Este deporte, muy asociado a Estados Unidos, se ha implantado con entusiasmo en Jerusalén, gracias en parte a los esfuerzos de organizaciones locales y donantes internacionales, como la familia Kraft, propietaria del equipo New England Patriots de la NFL. El estadio no solo se utiliza para partidos de fútbol americano, sino que también sirve de centro para otros acontecimientos deportivos y comunitarios. Es sede de la Liga de Fútbol de Israel, conocida por las siglas IFL, que reúne a equipos de diversas partes del país. La presencia de este estadio en Jerusalén es testimonio de la creciente popularidad del fútbol americano en Israel y de la diversidad de actividades deportivas que ofrece la ciudad. El Kraft Family Stadium es un lugar de encuentro para los aficionados al deporte y también un símbolo de cómo Jerusalén, una ciudad conocida por su rica historia y tradiciones, sigue expandiéndose y acogiendo nuevas culturas y deportes. Número 13. Nieve. Jerusalén es conocida por su clima mediterráneo, con veranos calurosos y secos e inviernos suaves. Sin embargo, de vez en cuando, la ciudad experimenta algo raro y mágico: la nieve. Cuando la nieve cae en Jerusalén, transforma el paisaje familiar en una escena de cuento de hadas, cubriendo las antiguas piedras de la ciudad con un manto blanco. Este fenómeno es poco frecuente, pero cuando ocurre, es un acontecimiento significativo que atrae a lugareños y turistas por igual. La nieve en Jerusalén suele ser ligera y se derrite rápidamente, pero en algunas ocasiones la ciudad ha sufrido nevadas más importantes que han paralizado el tráfico y cerrado escuelas y comercios. Las nevadas son más frecuentes entre diciembre y febrero, y la espera de la nieve aporta una emoción especial a la ciudad. Lugares icónicos como el Muro Occidental, el Monte del Templo y las calles de la Ciudad Vieja adquieren un aspecto diferente, que queda plasmado en innumerables fotos y recuerdos. Número 14. Más de 2000 yacimientos arqueológicos. Jerusalén es uno de los lugares con mayor riqueza arqueológica del mundo, con aproximadamente 2000 yacimientos arqueológicos activos. Esta riqueza arqueológica es un reflejo de la larga y compleja historia de la ciudad, que abarca miles de años y diversas civilizaciones. Las excavaciones arqueológicas de Jerusalén han revelado una increíble variedad de artefactos, desde herramientas de la Edad de Piedra hasta reliquias de la época bíblica y medieval. Algunos de los yacimientos más destacados son la ciudad de David, considerada el emplazamiento original de la antigua Jerusalén, y las excavaciones en el Monte del Templo, donde se han encontrado vestigios de los antiguos templos judíos.
Otros yacimientos importantes son las excavaciones en la zona del muro occidental, que han revelado túneles y estructuras subterráneas que datan de la época del Segundo Templo. Estas excavaciones no solo ayudan a comprender la historia de Jerusalén, sino que también proporcionan valiosos datos sobre la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. Desde el descubrimiento de antiguos sistemas de abastecimiento de agua hasta objetos de culto religioso, cada hallazgo contribuye a comprender el pasado de la ciudad. La arqueología en Jerusalén es una ciencia viva, con nuevos descubrimientos periódicos. Esto convierte a la ciudad en un lugar fascinante tanto para estudiosos como para turistas, que pueden explorar los numerosos museos y yacimientos arqueológicos que dan vida a la rica historia de Jerusalén. Número 15. El Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones, también conocido como el Kotel, es uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Situado en la ciudad vieja de Jerusalén, este muro es lo que queda del Segundo Templo, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Durante siglos, el muro ha sido lugar de oración y peregrinación para judíos de todo el mundo, que acuden a llorar la destrucción del templo y a rezar sus oraciones. El Muro de las Lamentaciones es un poderoso símbolo de fe y resistencia. Los visitantes suelen escribir oraciones en pequeños trozos de papel y depositarlos en las grietas del muro. Esta práctica se basa en la creencia de que las oraciones que se dejan en el Kotel tienen una posibilidad especial de ser escuchadas. Además de su significado religioso, el Muro de las Lamentaciones es un importante punto de encuentro cultural e histórico. Es el centro de grandes celebraciones religiosas, como el Bar Mitzvah, y lo visitan líderes mundiales y turistas de todas las confesiones. El Kotel está dividido en dos secciones, una para hombres y otra para mujeres, según la tradición judía ortodoxa. Recientemente se ha creado también una sección de oración igualitaria que refleja la diversidad de prácticas dentro de la comunidad judía. El Muro de las Lamentaciones sigue siendo un lugar de gran reverencia y devoción, un vínculo vivo con el pasado espiritual de Jerusalén. Número 16. Centro Tecnológico. Aunque Jerusalén es conocida sobre todo por su historia y su importancia religiosa, también destaca como centro emergente de alta tecnología. En los últimos años, la ciudad se ha convertido en un polo de innovación tecnológica que atrae a nuevas empresas y compañías tecnológicas de todo el mundo. Este crecimiento se ve impulsado por universidades de renombre, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que produce talentos en ámbitos como la biotecnología, la informática y la ingeniería. El ecosistema tecnológico de Jerusalén es diverso y abarca desde la biotecnología y la salud digital hasta la ciberseguridad y la inteligencia artificial. La ciudad alberga numerosos centros de investigación y desarrollo, incubadoras de startups y eventos tecnológicos que ponen en contacto a emprendedores con inversores. La combinación de conocimientos académicos y espíritu emprendedor ha creado un entorno favorable a la innovación. Además, las iniciativas gubernamentales y municipales han fomentado el crecimiento del sector tecnológico en la ciudad, ofreciendo apoyo financiero y logístico. Este desarrollo no solo diversifica la economía local, sino que también crea oportunidades de empleo y promueve un entorno de trabajo multicultural y dinámico. Número 17. Terremotos. Jerusalén, ciudad rica en historia, también tiene un pasado marcado por las catástrofes naturales, entre ellas importantes terremotos. Uno de los más notables fue el terremoto que tuvo lugar en el año 749 después de Cristo, conocido como el terremoto de Al-Sham. Este catastrófico suceso tuvo un impacto devastador en toda la región de Levante,
incluida Jerusalén, causando una destrucción generalizada y dejando muchos muertos. Este terremoto se recuerda no solo por su magnitud, sino también por los daños que causó en estructuras antiguas, como iglesias, sinagogas y mezquitas. Muchos de los edificios históricos de la ciudad sufrieron grandes daños, algunos de los cuales nunca se han restaurado por completo. La destrucción también tuvo implicaciones culturales y sociales, alterando el paisaje de la ciudad y afectando a la vida cotidiana de sus habitantes. Además de este terremoto, Jerusalén tiene un largo historial de actividad sísmica, debido a su ubicación cerca del Valle del Rift del Mar Muerto, una de las fallas tectónicas más activas del mundo. Esta susceptibilidad a los terremotos es una consideración importante a la hora de conservar y renovar las estructuras antiguas de la ciudad. Hoy en día, la ciudad está mejor preparada para hacer frente a este tipo de catástrofes, con medidas de construcción y preparación para emergencias que protegen tanto a los habitantes como el rico patrimonio histórico de Jerusalén. Número 18. Mezquita Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es uno de los lugares más sagrados del Islam, situado en la ciudad vieja de Jerusalén. Es el tercer lugar más importante para los musulmanes, después de la Meca y Medina. El complejo donde se encuentra, conocido como Haram al-Sharif o Noble Santuario, es de gran importancia religiosa e histórica, y es también el emplazamiento de la Cúpula de la Roca. La mezquita se construyó a principios del siglo VIII, aunque el lugar se ha utilizado para la oración desde los primeros tiempos del Islam. Al-Aqsa significa la más lejana, en referencia al viaje nocturno del profeta Mahoma, quien, según la tradición islámica, fue transportado desde la mezquita sagrada de la Meca hasta Al-Aqsa y desde allí ascendió al cielo. El complejo de la mezquita es un centro de actividad religiosa y cultural para la comunidad musulmana de Jerusalén y lo visitan peregrinos de todo el mundo. La arquitectura de la mezquita y sus elementos internos, como el mihrab y el minbar, son impresionantes y combinan elementos históricos y artísticos. Sin embargo, Al-Aqsa es también un punto de tensión política y religiosa, debido a su ubicación e importancia para varias religiones. La mezquita sigue siendo un símbolo de fe y resistencia, y un lugar de gran devoción y reverencia para los musulmanes. Número 19. Piedra fundacional. La piedra fundamental, situada en el centro de la Cúpula de la Roca de Jerusalén, es uno de los lugares religiosos más importantes y venerados del mundo. Esta piedra tiene un significado especial para varias religiones. Para los judíos, es el lugar donde se creó el mundo y el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. También se considera el lugar más sagrado del Templo de Salomón y del Segundo Templo, que fueron destruidos. Para los musulmanes, la piedra es igualmente sagrada, pues se cree que fue desde allí, desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante la noche de la ascensión. La tradición islámica también menciona que la piedra es el punto donde tendrá lugar el juicio final, el día del juicio. La piedra fundamental se encuentra dentro de la Cúpula de la Roca, una estructura icónica y majestuosa, con una cúpula dorada que domina el horizonte de Jerusalén. Construida a finales del siglo VII, la Cúpula de la Roca es una obra maestra de la arquitectura islámica y un símbolo de Jerusalén. El lugar tiene una gran importancia espiritual e histórica, así como trascendencia política, al ser un punto sensible en las relaciones entre las comunidades judía y musulmana. La piedra fundamental sigue atrayendo a peregrinos y turistas, fascinados por su historia y su misticismo. Número 20. Olivos centenarios. El Monte de los Olivos de Jerusalén alberga algunos de los olivos más antiguos del mundo, con una edad estimada de hasta 800 años.
Estos árboles son más que antiguos. Son testigos vivos de la rica historia de la ciudad y tienen un profundo significado religioso y cultural. El Monte de los Olivos es un lugar de gran importancia para las tres principales religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los cristianos, el Monte de los Olivos es especialmente sagrado, ya que es el lugar donde Jesús pasó muchas horas enseñando a sus discípulos y donde, según la tradición, rezó antes de ser arrestado. Los olivos, que se cree fueron testigos de estos hechos, se consideran símbolos de paz y resistencia. Los olivos de la colina no son solo reliquias históricas, sino también parte activa de la agricultura local, pues siguen produciendo aceitunas que se recogen y utilizan para hacer aceite de oliva. Los árboles se conservan cuidadosamente y son un punto de interés para botánicos, historiadores y peregrinos religiosos. Estos olivos centenarios son algo más que árboles. Son un vínculo tangible con el pasado y un símbolo de vida y continuidad en una ciudad marcada por tantos cambios y conflictos a lo largo de los siglos. Número 21. No faltan parques. Jerusalén, además de ser una ciudad rica en historia y espiritualidad, también es conocida por sus espacios verdes. La ciudad alberga más de 1.500 parques y jardines, que ofrecen un refugio tranquilo del ajetreo urbano y una oportunidad para que residentes y visitantes conecten con la naturaleza. Estos espacios van desde pequeños parques de barrio a grandes extensiones como el Parque Sacher, el mayor parque público de Jerusalén, que ofrece amplio espacio para picnics, deportes y actos comunitarios. Otro ejemplo notable es el Jardín Botánico de Jerusalén, un oasis de biodiversidad que exhibe plantas de diversas regiones climáticas del mundo. Además de su belleza natural, el jardín sirve como centro de investigación y educación, promoviendo la conservación de especies vegetales. Los parques y jardines de Jerusalén no son solo espacios de ocio. Muchos de ellos tienen también un significado histórico y cultural. Por ejemplo, el Monte Herzl, además de ser un parque, es el emplazamiento del Cementerio Nacional de Israel, donde están enterrados muchos de los dirigentes más importantes del país. Estos espacios verdes son vitales para la calidad de vida en la ciudad, ya que ofrecen zonas para actividades recreativas y culturales, y contribuyen a la sostenibilidad y el bienestar de sus habitantes. En una ciudad tan densamente poblada y cargada de historia, estos parques y jardines ofrecen un bienvenido respiro y un lugar para la contemplación y la comunidad. Y así termina nuestro viaje de hoy por la fascinante ciudad de Jerusalén. Si quiere seguir viajando con nosotros, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Muchas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura.